Agradecemos a Dios otra oportunidad que el Señor nos da de reunirnos a estudiar la Biblia, y estamos en el segundo estudio de Panorama de la Biblia. Ahora estamos adentrándonos en el Nuevo Testamento y estaremos examinando panorámicamente, dando un asomo del Evangelio de Mateo, que nos ubica y también nos ayuda a comprender mejor el grueso de la Escritura y nos encamina a entender posteriores verdades espirituales que el Señor quiere enseñarnos también en este tiempo. Quisiéramos comenzar leyendo un pasaje en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a tener una oración en esta hora. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, y también a través de la librería Christian Editing emitir un mensaje que pueda bendecir a mucha gente en esta noche en medio de estos tiempos. Rogamos, Señor, que tú seas quien capte nuestra atención, quien sensibilices nuestros corazones para conectarnos contigo, para conectarnos con tu palabra. Saca el mayor provecho de este estudio en esta hora y también de los que lo escucharán luego. Glorifícate. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, leí este texto porque hay un versículo muy interesante, que es el versículo 20, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tuvimos en el estudio anterior haciendo una introducción a la Biblia, y hablamos de las divisiones de los libros, hablamos cómo la Biblia es la palabra de Dios y el propósito que Dios ha dado, el propósito que Dios ha tenido al inspirar a escribir este libro, esta escritura, esta revelación, para llevarnos a la salvación. Y hoy empezamos este estudio que es del Nuevo Testamento, viendo también la importancia del Nuevo Testamento. Aquí hay una expresión muy interesante, hay una metáfora tomada de la albañilería. El concepto edificados es un concepto metafórico y habla de la iglesia, habla de la familia de Dios, y dice que somos una edificación, metafóricamente hablando. La iglesia es una construcción que continuamente avanza, se edifica, dice edificado. Ahora el cimiento es muy importante, dice que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por supuesto que no debemos entender esta expresión literalmente, como que la iglesia está literalmente sobre las personas, sino que lo que quiere decir esta expresión apóstoles y profetas es la Escritura, es el Nuevo Testamento, es sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo, de los discípulos de los apóstoles, los hombres escogidos por Dios que fueron apóstoles y profetas. Sobre la base de esa enseñanza es que está edificada la iglesia, y es que se edifica la iglesia. Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y hay un aspecto muy importante: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por supuesto, Jesucristo es
la piedra angular, el aspecto fundamental de nuestro cimiento como iglesia. Y los apóstoles y los profetas son fundamento en el sentido de que hablan de lo que Cristo habló y se encargan de transmitir las palabras de Cristo y de hacerse eco del discipulado, de las enseñanzas, de todo el aspecto doctrinal que el Señor habló. Así que dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, que eso habla de la iglesia local de Éfeso, pero también habla de la iglesia universal. La iglesia de Éfeso tenía como fundamento los apóstoles y profetas, Jesucristo, y estaba siendo edificada, pero también la iglesia en Miami, la iglesia en cualquier lugar en el que está siendo edificada, aquella iglesia que está prestando atención a las enseñanzas de los apóstoles y profetas, al Nuevo Testamento, a la enseñanza de Cristo, pues está siendo edificada también sobre el mismo fundamento y está creciendo, está avanzando para ser un templo santo en el Señor. Y dice que este edificio constituye la familia de Dios. La última expresión del versículo 19 dice que somos una familia de Dios, que somos edificados como un templo espiritual. Y hablamos de ese sentido especial que tiene el Nuevo Testamento en el propósito de Dios, que el Nuevo Testamento se puede resumir en esa expresión de apóstoles y profetas. ¿Qué cosa es el Nuevo Testamento? Bueno, ese concepto de apóstoles y profetas encierra precisamente lo que es el Nuevo Testamento. Así que toda la enseñanza del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de esos hombres de Dios que se encargaron de ser portavoces de lo que el Señor Jesucristo ya había dicho, pues constituye el fundamento de la iglesia. Y lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento es habíamos expresado también que es una literatura de carácter muy singular, que es los evangelios, y que se parece mucho a una biografía, aunque no llega a ser una biografía exactamente, sino que tiene un acercamiento a lo que es una biografía. Esos evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde tres de los evangelios tienen un parecido muy singular, una similitud muy grande, y son conocidos como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico quiere decir ver juntamente, porque cuando uno observa el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, encontramos que el contenido es muy similar. Se parecen mucho en el tratamiento que dan y en la selección de enseñanzas y aspectos de la vida de Jesús, y por eso es que se le llama sinópticos. Y Juan, decíamos que tenía un carácter muy especial, muy singular, que es un evangelio con particularidades y que debe ser tratado y visto en su singularidad luego. También otro tipo de literatura que habíamos mencionado es el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un género histórico. Es de hecho el único libro histórico, de género histórico, del Nuevo Testamento, aunque porque los evangelios es muy difícil clasificarlos rigurosamente a algún género específico, y es mejor tratarlo como un género de evangelio, por la singularidad que tiene. Hechos histórico. Luego encontramos las epístolas que habíamos mencionado, que las epístolas son las cartas de esos hombres de Dios escogidos que fueron mandadas a las iglesias del primer siglo, y cómo esas epístolas tenían un carácter normativo para la iglesia. Los apóstoles allí estaban confrontando los diferentes problemas que tuvo la iglesia primitiva, la iglesia naciente, y que esos problemas y esas circunstancias específicas realmente el Espíritu Santo las estaba usando para dejar un mensaje que iba a trascender los tiempos. Realmente los primeros destinatarios de esas epístolas son el pretexto del Espíritu Santo para dejar un mensaje para todas las épocas, para todos los tiempos. Así que esas epístolas
fueron normativas para la iglesia naciente y son normativas también para la iglesia de hoy. Allí está la doctrina, allí está la teología de la iglesia. Y otro libro de género singular y también único en el Nuevo Testamento en su género es Apocalipsis, que también habíamos mencionado, que es un libro simbólico. Su género es apocalíptico, así mismo, como su nombre indica, porque tiene elementos proféticos, pero no se puede encerrar en que sea una profecía, porque hay profecías literales y hay profecías simbólicas. Y en el Apocalipsis, aunque es profético, es apocalíptico porque esa profecía está dada simbólicamente. Y esa combinación de géneros, esa colección de libros forman el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que también como su nombre indica, es un nuevo pacto que Dios está haciendo con el hombre y que lo hizo con aquellos primeros apóstoles, y que ese pacto que Dios estaba estableciendo, que Cristo estableció con aquellos primeros apóstoles y que el Nuevo Testamento lo menciona en aquella celebración de la Pascua, donde instituyó también la Santa Cena, y que cada vez que recordamos y que hacemos memoria de la muerte del Señor en ese acto simbólico de la Santa Cena, pues estamos rememorando el pacto, que es el testamento de Dios y todo lo que el Señor ha dicho y ha concretado y ha prometido para la iglesia y para los seguidores. Así que ellos lo recibieron inicialmente, pero ese pacto es para la iglesia y para todos los creyentes que continúan fiel. Y ese nuevo pacto no es contradictorio con el antiguo, de ninguna manera. El Antiguo Testamento tenía un carácter inicial y un carácter preparatorio para luego establecer lo último, que era el pacto nuevo, que tiene carácter eterno y que no va a ser suplantado por otro pacto. Y ese pacto nuevo es superador, pero no contradictorio. Superador porque el Señor le añade cosas buenas, cosas mejores, planes y oportunidades para la vida cristiana, que son superadores y que a través de él logramos más. Habíamos dicho también que el Antiguo Testamento, habíamos comparado eso y dicho que era como estar en la primaria. El Antiguo Testamento, lo que vivió el mundo judío bajo ese antiguo pacto, era preparatorio, era como la primaria, elementary, habíamos dicho, pero el nuevo pacto es la universidad. Ya es una etapa superadora, insisto sobre eso. Así que encontramos que el Nuevo Testamento es también la explicación del Antiguo, porque el contenido del Nuevo Testamento está en el Antiguo, pero está simbólicamente, espiritualmente, emblemáticamente. Y por ejemplo, miren ustedes, para que tener una idea de ese carácter simbólico, podemos ver Hebreos capítulo 9, donde esta epístola habla del culto levítico y del tabernáculo. Esto tan conocido en el Antiguo Testamento, ese lugar donde se ofrecían los sacrificios, que tiene un carácter simbólico. Por ejemplo, miren el capítulo 9 en adelante, dice Hebreos 9, ¿lo tienen allí? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así como ustedes pueden ver ahí, el primer pacto es el Antiguo Testamento. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio,
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea que el escritor de Hebreos solamente nos está dando un asomo, nos está recordando todo ese culto y todo lo que tenía el tabernáculo. Y dice que no va a hablar en detalle, solamente está mencionándolo. Dice el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto antiguo testamentario. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora mira este versículo 8, qué importante está. Porque lo que quiero decir con todo esto que estamos explicando es cómo aquí nos está dando una clave para nosotros entender ese carácter, dije, emblemático. Y cómo el Antiguo Testamento contenía enseñanzas que ahora el Nuevo las está explicando. Y que dice que estaban como en sombra, que estaban ahí escondidas. Mira cómo dice este versículo 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Fíjense, porque acuérdense que acabamos de leer que ese culto levítico, los sacrificios del culto levítico se celebraban en el tabernáculo. Y ese tabernáculo, esa tienda de campaña grande donde se celebraban los sacrificios, estaba compuesta de dos partes principalmente. Cuando usted entraba estaba el lugar santo y había una parte reservada para el sumo sacerdote, solamente podía entrar una vez al año, que era el lugar santísimo. Y dice, ahora si nosotros leemos en el Antiguo Testamento y le pasamos los ojos sin tener la ayuda del Nuevo Testamento, que nos dice que toda la enseñanza del Antiguo Testamento, y específicamente está tratando esta, tiene ese carácter simbólico, tiene ese sentido espiritual, pues no nos diéramos cuenta que el Espíritu Santo tenía una intención con haber diseñado el tabernáculo con dos partes, la Santa y la Santísima, y que el acceso a ese lugar santísimo estaba limitado a ese sumo sacerdote. Mira cómo dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a lo que practica ese culto. Fíjese que ese tabernáculo y todos esos sucesos eran un símbolo, lo dice aquí este versículo 9, igual que muchas enseñanzas del Antiguo Testamento también eran símbolos y tienen un significado espiritual. Y una de las cosas que se quería transmitir era que el libre acceso a la presencia de Dios y a todo lo que Dios puede darnos y todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida estaba todavía vedado, estaba todavía limitado para nosotros. Pero que un día eso se iba a abrir. Nos viene enseñando también la epístola a los Hebreos. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando Cristo murió en la cruz. Usted recuerda que ocurrió un milagro, que dice que milagrosamente ese velo que dividía, que ese velo no era un velo como lo tenemos hoy en la mente, una tela finita, sino que eso era algo muy grueso y que costaba trabajar, era casi una pared muy grueso, un material muy potente, y que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz dice que milagrosamente se rasgó eso, diciendo al Espíritu de Dios, ahora hay libre acceso, la iglesia, los creyentes, bajo el nuevo pacto tenemos nuevas posibilidades, y este nuevo pacto nos abre un camino delante que no lo tenían las personas, por grande que fuera su liderazgo, por poderosamente que fueran usados en el Antiguo Testamento, no tuvieron acceso a lo que un creyente bajo el nuevo pacto tiene. Y como ustedes pueden ver ahí, habla de que es símbolo, porque el Antiguo Testamento, aunque lo que ocurrió fue literal, son hechos históricos, esos hechos históricos reales, de personajes reales y de sucesos reales, Dios los estaba dirigiendo de tal manera que tuviesen un mensaje simbólico y espiritual más allá de la literalidad y de la historicidad de esos hechos. Entonces, por eso es también que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que todo el lenguaje que manejamos y que maneja el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es muy interesante y es muy recurrente que se habla de los sacerdotes. Ahora habla el Nuevo Testamento de los sacerdotes aplicado a la iglesia. ¿Qué dijéramos? Por supuesto.
La Biblia dice que somos sacerdotes. Es más, dice que somos real sacerdocio. Ahí usted lo puede encontrar en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Dice que somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense también, en el Antiguo Testamento existía un pueblo, Israel. Aquí dice pueblo escogido por Dios, pero ya no hablando de Israel, sino de la iglesia. Podemos hablar de sacrificio. También ese concepto manejado por el Antiguo Testamento de sacrificio, pues lo encontramos en el Nuevo, hablando de que ofrezcamos sacrificios de alabanza, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya en otro sentido, en ese sentido espiritual. También el concepto rey, la Biblia habla de concepto rey aplicados al nuevo pacto a la iglesia, sí, bueno, de manera especial a Cristo, y la Biblia también dice en Apocalipsis que los creyentes son reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento había un templo, también. Después del tabernáculo se construyó un templo. De hecho, ese templo se reconstruyó, se arregló. Ese concepto de templo del Antiguo Testamento también está en el Nuevo. De hecho, comenzamos leyendo el pasaje de Efesios donde habla de templo, pero ya no aplicado a una construcción física, sino aplicado ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes, que somos templos, porque ahora la presencia de Dios no está restringida a un lugar físico, a un lugar geográfico, sino que ahora la iglesia es morada, es casa de Dios. Cada creyente es un templo, por eso cada cristiano cuenta con la asistencia, de una manera muy especial, con la asistencia del Espíritu Santo en su vida. Y bueno, también podemos recordar expresiones como el Cordero de Dios. Se sacrificaba un cordero. También aquí mismo en el Evangelio que vamos a echar el vistazo en esta noche, que es este Evangelio de Mateo, recordamos, hay un pasaje allí donde está Juan el Bautista, que cuando Cristo está pasando, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya no está hablando, ya no está aplicando el concepto de Cordero de Dios a un animal, sino a quién lo estaba aplicando en ese momento, a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios, porque aquel sacrificio animal ahora será sustituido por el sublime sacrificio de Dios hecho hombre. Así que todos los conceptos del Antiguo Testamento, y pudiéramos mencionar muchos más, todos los conceptos del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento, pero tienen un significado espiritual y perenne. Y también el sentido de profeta, en el sentido de profeta son los voceros de Dios. Ahora también la iglesia que se encarga de transmitir el mensaje de Dios tiene un ministerio profético. Así que el triple oficio, sacerdote, rey y profeta, están en la iglesia, el templo en la iglesia, el Cordero de Dios es Jesucristo, hay un culto nuevo en sentido espiritual. Así que por eso decíamos, y a lo mejor quizás ahora podemos entender mucho mejor, cuando decíamos que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo, porque no podemos ver puramente en el Antiguo Testamento una historia terrenal, física y una lucha entre naciones solamente, sino que allí hay un significado espiritual preparatorio, y todo el Antiguo Testamento es superado por la práctica del Nuevo Testamento, y todo en el sentido espiritual, que ya no va a ser sustituido, no va a ser suplantado, porque es un pacto eterno. El pacto del Nuevo Testamento es un pacto eterno. Así que, y bueno, el Jehová del Antiguo Testamento, que vamos a decir que es el protagonista del Antiguo Testamento, Jehová, todo el Antiguo Testamento, Jehová el Señor. Ahora encontramos que ese Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Y mucho de lo que se prometió que Jehová iba a hacer, realmente lo está realizando Jesucristo. Por supuesto, solamente queremos hacer una introducción de ese significado especial del Nuevo Testamento y cómo él constituye la base para la práctica de la iglesia cristiana toda. Así que vamos a abrir en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, porque estaremos mencionando algunas cosas y después vamos a estar mirando algunos aspectos relevantes, algunos pasajes que nos puedan también ubicar para un posterior estudio personal que nosotros querramos
hacer allí en el Antiguo Testamento. Muy importante que sepamos que la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Así que, en el sentido del mensaje, que es una buena noticia, tenemos que decir que hay un solo evangelio. Aunque ese solo evangelio, hay 4 versiones donde nos dan diferentes aristas. Aquí en la primera parte del Nuevo Testamento, realmente desde el punto de vista de mensaje, hay un solo mensaje, no hay 4 mensajes, hay un solo mensaje de buena noticia para el hombre perdido en su pecado. Así que Evangelio de Mateo es ese solo mensaje de Jesucristo, de buena noticia. Mateo, este hombre inspirado por el Espíritu de Dios, nos da su versión, y es muy interesante que vamos a estar observando los distintivos que tiene. También recordar que, o quizás enterarnos de que Mateo quiere decir regalo del Señor. Eso es lo que significa. Usted sabe que las palabras, los nombres para un judío eran muy relevantes. Hoy en día nosotros usamos los nombres sin prestar atención a que eso tiene un significado, pero para un judío el nombre que se ponía tenía mucho que ver con el carácter, con la persona, con alguna experiencia de la vida. Así que Mateo quiere decir regalo del Señor, y este es un evangelio que se escribió probablemente por el año 50 de nuestra era, mucho antes del 70, porque aquí el evangelio de Mateo habla de la destrucción del templo que ocurrió en el año 70, y ahorita vamos a ver que se menciona ese suceso en Mateo 24. Se habla de la destrucción del templo, pero por supuesto, si aquí se está haciendo una predicción, pues este evangelio se tuvo que escribir antes. También es importante saber, para nosotros comprender mucho las escrituras, es importante saber quién lo escribió, porque hablamos en la clase pasada, en el encuentro pasado, hablamos de que la inspiración de Dios para escribir la escritura no anula a las personas. Así que Mateo escribió con su vocabulario, con su estilo, con su forma, y también con un propósito específico, con unos destinatarios en mente. ¿A quién le escribió Mateo? Una importante pregunta. ¿Para quién escribió Mateo este evangelio? Bueno, algo que nos va a ayudar, y ahora voy a decir razones, es que Mateo escribió para los judíos. Él estaba pensando en los judíos, en su pueblo, y él tenía el interés de que los judíos a los que él iba a escribir su evangelio sirviera para convencer y para dar datos de que Jesucristo era el Salvador del mundo, era el Mesías, era el que el Antiguo Testamento había profetizado. Porque usted recuerda que el Evangelio de Juan dice en su primera parte que a los suyos vino, hablando de Cristo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, porque el pueblo judío solo entendió una parte del ministerio del Señor como Salvador. Ellos entendieron que Cristo era Rey, y el pueblo judío había disfrutado 80 años de libertad, de oportunidades. Había venido el Imperio Romano, los había sometido, los había puesto bajo su administración, y los judíos estaban sometidos al gran Imperio Romano. ¿Se acuerdan de eso? Usted sabe que Cristo vivió en los días del Imperio Romano. Entonces, el pueblo judío había soñado con liberarse del pueblo judío. Así, cuando ellos interpretaron el Antiguo Testamento, evidentemente Cristo es Rey, y la Biblia lo testifica, las profecías también nos lo dejan ver que Cristo es Rey, y Cristo es Rey porque es Dios también, y nunca nadie le puede dar ningún golpe de estado. Pero ellos no vieron el carácter también de siervo sufriente del Rey que vendría, y ellos interpretaron que Cristo venía en términos políticos. Así que ellos vieron, cuando los judíos a los que Cristo le habló, y los judíos del tiempo en el que se desarrolla todo este evangelio, son judíos que están esperando un Salvador, que están esperando un Mesías, y que están mirando al Antiguo Testamento, pero cuando ellos están pensando en ese Salvador,
ellos no están pensando en términos espirituales, ellos no están pensando en la liberación del pecado, ellos no están pensando en tener acceso a Dios y posibilidades con Dios de santidad, de limpieza, de la obra del Espíritu. Ellos no están pensando en eso, ellos están pensando en una liberación política y que ese iba a ser un guerrero que iba a venir y se iba a enfrentar al gran imperio romano y los iba a liberar. Así que cuando Mateo escribe, él quiere demostrarle a los judíos que efectivamente Cristo es el que el Antiguo Testamento menciona. Y ahora, cuando nosotros miramos el Evangelio de Mateo, nosotros nos vamos a dar cuenta que se hacen muchas alusiones al Antiguo Testamento. Mira, ese es un distintivo. Si hay un evangelio que tiene citas del Antiguo Testamento, ese es Mateo. ¿Por qué? Porque los judíos, que son sus destinatarios, ¿cuál era la Biblia de un judío? El Antiguo Testamento. Y ellos se rigen por esa Biblia del Antiguo Testamento. Y Mateo tiene que convencerles con ese mensaje del Antiguo Testamento que efectivamente Cristo es el cumplimiento de ese Antiguo Testamento que ellos tienen en la mano. Y por eso nosotros podemos, desde que comenzamos a leer el Evangelio, vamos solamente a mirar en estos primeros pasajes. Ahí encontramos, para solamente a vuelo de pájaro, en el capítulo 1, versículo 23, encontramos: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí tienen ustedes 1:23. Esa es una profecía de Isaías 7:14. Desde que arranca le está mencionando el Antiguo Testamento. Después encontramos otro pasaje. Mire el capítulo 2, versículo 6, donde dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está citando a Miqueas 5:2, otra profecía de un profeta antiguo testamentario, y él está demostrando, mire, todo lo que está pasando con Jesucristo, o todo lo que pasó con Jesucristo, realmente es el cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Aquí estaba hablando de que era en Belén. Se sabe que hubo mucha gente que estaba, aún estudiosos del Antiguo Testamento, estaban despistados, y lectores del Antiguo Testamento estaban despistados, porque ustedes recuerdan que mucha gente estaba esperándolo en Jerusalén, y realmente él apareció en Belén, en la más pequeña. Dice la profecía de Miqueas, se estaba anunciando. Todo el que estaba mirando iba a entender que el Salvador del mundo iba a salir de Belén. También encontramos en el versículo 2:18, mirando ahí a 2:18, dice: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ese es 2:18, que es también otra profecía del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Ahí usted puede ver también una profecía que es esta es más, le doy un dato interesante. En el versículo 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, hay un dato interesante, porque está diciendo para que se cumpliese lo que dijeron los profetas, pero realmente no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga que Cristo había de ser llamado Nazareno. Y parece que el sentido de ese pasaje es que decir Nazareno, piense usted en un barrio malo, un barrio marginal, y que usted diga, que usted cuando le diga, no, yo soy de tal barrio, pues ya de entrada por ese barrio tiene mala reputación. Usted sabe que a esas personas le acompañan una serie de ademanes, de maneras, de ideas, porque eso es lo que se vive en esa región. Entonces un nazareno era alguien menospreciado, era algo de poca monta, entonces el sentido parece que Mateo está señalando de que iba a ser llamado nazareno, no es que literalmente le iban a decir nazareno, sino que Jesús iba a tener esa poca reputación por todo lo que le estaba pasando y por la humillación, la autohumillación que él estaba viviendo. Allí en el capítulo 3 también encontramos, capítulo 3, versículo 3,
pues de este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Ahí encontramos otra cita. Bueno, solamente quise que vieran cómo el Evangelio de Mateo es tan recurrente en citar el Antiguo Testamento. Y ustedes deben saber, bueno, ¿por qué el Evangelio de Mateo se encarga? Porque él tiene que convencer a sus destinatarios. Y a la hora de nosotros comprender el Evangelio, saber estos datos nos va a ayudar en la comprensión de ese Evangelio de Mateo, del trabajo que Mateo está haciendo. De que él está haciendo un trabajo apologético, de esclarecimiento. Ustedes ven a Cristo y ustedes creen que no es el Mesías, que no se cumple. Pues mire todo lo que dice el Antiguo Testamento de este Mesías y cómo se cumple al pie de la letra. Y cuando ustedes lean el Evangelio de Mateo, pues tome nota y vaya mirando cómo Mateo insistentemente estará citando pasajes para demostrar esto. También Mateo, y voy a hacer unos pequeños contrastes. Mateo habla de Cristo como hijo de Abraham e hijo de David. ¿Por qué? Porque se hablaba primero que Abraham fue el padre de la nación judía. Dios llamó a Abraham y le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Y entonces, ustedes se acuerdan que los judíos vivían orgullosos: yo soy hijo de nuestro padre Abraham, porque eso era algo que demostraba su fidelidad, su superioridad sobre la nación. Y un dato interesante es que el capítulo 1 de Mateo, ¿qué es lo que tiene el capítulo 1 de Mateo? ¿Con qué comienza? La genealogía. Y esa genealogía va hasta Abraham. ¿Por qué? El mismo propósito del que venimos hablando. Mateo quiere demostrarle a los judíos que Cristo es descendiente de Abraham, del padre de la nación judía. Eso contrasta con Lucas. Lucas va hasta Adán, porque el interés de Lucas es otro. Cuando Lucas hace la genealogía, no llega hasta Abraham, llega más atrás, hasta Adán, para demostrar que es un descendiente humano también. Y los términos en que Mateo habla de Cristo es en términos de hijo de Abraham, hijo de David, porque la profecía también decía que se iba a centrar sobre el trono de David, el Salvador del mundo. No literalmente en que el Salvador se iba a sentar en un taburete donde David se sentó, en una silla donde David se sentó, sino en el sentido de que iba a ocupar la autoridad, iba a ocupar el gobierno, iba a ser rey de la misma manera. Y entonces él viene también hablando en términos de hijo de Abraham, hijo de David, contrastando con Lucas, que habla en términos de hijo de Adán. Y Marcos usa la expresión hijo de Dios, porque Marcos, el Evangelio de Marcos, quiere enfatizar que Cristo es divino. Y también hijo de hombre es otra de las terminologías, porque hijo de hombre habla de que es humano. Hijo de Dios enfatiza su divinidad. Hijo de hombre enfatiza su humanidad. Hijo de Abraham enfatiza que es judío. Y hijo de Adán, que viene de toda la descendencia humana, y todos tienen un énfasis. Así que eso es muy interesante cuando hay quien quiere buscar aparentes contradicciones en los evangelios y compara la genealogía de Mateo y Lucas. Bueno, pues hay que tener en cuenta esto, el propósito para nosotros entender y de dónde se parte para nosotros entender realmente lo que se está haciendo. Una característica del Evangelio de Marcos es su registro íntegro de los sermones del Salvador. Es decir, el Evangelio de Mateo, en contraste con los otros evangelios, se dedica a presentar los sermones del Señor íntegramente. Nosotros vamos a encontrar en Lucas, en Marcos, en Juan, porciones o selecciones de sermones, pero no hay ningún otro evangelio que recoja los sermones íntegramente del Señor en la manera que Mateo lo hace. Así que Mateo también es un evangelio muy extenso y tiene esa característica. Encontramos por lo menos 6 sermones en el Evangelio de Mateo muy importantes. Y queremos echar un vistazo en esta panorámica, en esta noche, solamente un vistazo a que es parte del contenido que trae la enseñanza. Podemos mencionar en primer lugar, bueno, los primeros pasajes, por supuesto, que ya hemos mencionado algunos, son pasajes navideños. Son los pasajes de la natividad, del nacimiento y también del comienzo del ministerio del Señor. Y una de las grandes enseñanzas que nos viene hablando
es el Sermón del Monte, que está a partir del capítulo 5 al 7, encontramos el famoso Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mire, qué interesante y qué lindo el contenido de este mensaje. Este es el primer sermón. Este es el primer sermón que Lucas también habla de él. Ni Juan ni Marco habla de este sermón, solamente Mateo, y Mateo lo hace extraordinariamente y muy extensamente. Una de las cosas que nos llama la atención es que comienza reiterando: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Hace algún tiempo prediqué un mensaje en la iglesia donde les estaba diciendo: Dios cree en la felicidad. Dios cree en la felicidad porque ¿cuántas veces en la Biblia se menciona la palabra bienaventurado? Muchísimas, innumerables veces se presenta. Y aquí de una manera reiterada: bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz. Y es una felicidad completa, una felicidad íntegra. Bienaventurado es dichoso. Así que el Dios de la Biblia cree en la felicidad. Ahora, la felicidad que Él propone y la que Él habla quizás contrasta con conceptos de felicidad que tengamos, con la felicidad que propone el mundo, dónde está la raíz de esa felicidad. Pero sí es seguro que Dios cree en la felicidad. Y Él, de tal manera que hay uno de los sermones que Mateo recoge que se le conoce como el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Y ahí encontramos bienaventuranzas muy lindas. Vamos a mirar en este panorama algunos pasajes de este sermón, de este primer sermón. Mira cómo dice, versículo 1 en adelante: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, le voy a hacer una añadidura aquí en esta bienaventuranza, en esta primera que estamos leyendo. En Lucas no se habla del reino de los cielos, se usa la expresión reino de Dios. Y aquí otra vez sale a colación el aspecto de que los destinatarios del Evangelio de Mateo, ¿de qué nacionalidad dijimos que eran? ¿Quiénes eran? Judíos. Y para un judío el nombre de Dios debía ser usado con reserva, con cuidado, con respeto. Así que Mateo se está sumando a esa práctica judía y no habla en términos de reino de Dios, sino habla en términos de reino de los cielos. Bueno, muy probablemente una de las razones es esa, que los destinatarios tienen ese respeto por vocalizar el nombre de Dios, que era algo que venía de los mandamientos, que debía respetarse y debía tenerse cuidado con el uso del nombre de Dios. Bueno, eso es muy interesante. Y lo primero es que son bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que se consideran necesitados espiritualmente, los que admiten su necesidad de Dios, son bienaventurados. Si alguien dice: yo no necesito a Dios, bueno, la Biblia lo está descalificando como un bienaventurado. Pero los que admiten esa necesidad, hoy, en esta noche, puede considerarse un dichoso. Y nosotros que estamos aquí somos esa gente. Gloria a Dios por eso. Entonces, el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mira, aquí hay otro detalle. Porque todas estas bienaventuranzas están en estrecha relación con el propósito salvífico de Dios. Eso no lo podemos perder de vista. Cuando la Biblia dice bienaventurados los que lloran, está hablando del lloro por la crisis espiritual, por el reconocimiento que tienen de Dios. Y entonces, y mire, hay mucha práctica, incluso en el mundo evangélico del que nosotros formamos parte, de querer alegrar a la gente y de querer que la gente esté excitada emocionalmente, pero contrario a la práctica de Jesús y a lo que nos enseña la Biblia, en el Evangelio no se comienza con risas de oreja a oreja, ni con estados de excitación, ni de alegría. El Evangelio se comienza con lloro. Porque lo primero, para ser cristiano, lo primero que tiene que ocurrir es el lloro, el contristamiento de que el Espíritu de Dios nos ha convencido de que somos pecadores. Y los que quieren estar alegrando, en vez, y están luchando con el Espíritu de Dios, que lo que quiere es
demostrarle que lo que deben es llorar por su situación y correr al Salvador. También dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea que alguien que es dichoso porque ama la santidad, la justicia de Dios. Y dice que los que desean eso, Dios le va a dar de eso. También dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, los hijos de Dios, del Padre de misericordia, y los que empiezan a dirigirse hacia Dios, pues tienen que amar la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire qué bienaventuranza más linda. Mira esta 9 y 10. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Bueno, esta del 10 está interesante, ¿no? Porque, y fíjense cómo los valores del reino y los valores del Señor Jesús a veces contrastan mucho con los del mundo. Aquí está diciendo que deben sentirse felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles. En una ocasión le dijeron a los apóstoles que no hablaran más de Cristo y los amenazaron, y dice que antes de soltarlos, dice que los castigaron, y ellos salieron gozosos por ver participado de la aflicción por causa de Cristo. Ellos entendieron eso, ellos asimilaron esa bienaventuranza. Dice también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así también aquí habla que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y fíjense, son cuestiones de la identidad del cristiano. ¿Qué cosa es la identidad? Lo que usted es. Entonces, aquí da 2 datos de nuestra identidad, la sal y la luz. A veces nosotros estamos enfrascados en desfigurar nuestra identidad. Pero aquí lo que está diciendo es luz y sal. Esas son cosas buenas. La sal conserva. Y la luz ilumina, no solamente tú te iluminas a ti mismo, sino que muestras el camino a otros. Y ahora en este versículo 17, Jesús en esta tremenda enseñanza hace un contraste entre la ley y entre algunos pensamientos de la enseñanza de los fariseos y de los judíos de aquel tiempo con la enseñanza que él viene trayendo. Porque acuérdense que dije que el Nuevo Testamento no es contradictorio. La enseñanza del Nuevo Testamento no es contradictoria con la del Antiguo. Usé una palabra que es superadora. Lo que Jesús trae no contradice el Antiguo, sino que supera porque trae más posibilidades. Mira lo que Jesús dice, porque acuérdense también, mire, que Jesús fue condenado por los fariseos, por los judíos, como alguien que era contrario a la ley, que viene a quebrantar la ley, que viene a no respetar la ley. Y mira lo que Jesús dice en este versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí lo que Jesús, contrario a lo que alguna gente está pensando de Jesús, y Mateo se lo está enseñando a los judíos, es que Jesús no es un quebrantador de la ley, Él es un cumplidor de la ley. Jesús está diciendo, yo no vine a quebrantar. Y la expresión esta, cuando dice ley y profeta, lo tienen ahí el versículo 17, ha venido a abrogar la ley o los profetas. Esa expresión es muy parecida a la expresión que leímos al principio del estudio. Apóstoles y profetas. ¿Se acuerdan? Que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Que dije que esa expresión es equivalente a Nuevo Testamento. Esta expresión, ley y profetas, es equivalente a Antiguo Testamento. Porque la ley, esas son expresiones que usa el Nuevo Testamento para calificar al Antiguo. A veces se habla de las Escrituras en esos términos,
para englobar todo el mensaje del Antiguo Testamento. A veces se habla de la ley, los profetas y los salmos, o hacen esa puntualizaciones para hablar de ese contenido. Cuando nosotros leemos aquí que no vino a abrogar la ley de los profetas, lo que está diciendo es: no vine a abrogar el Antiguo Testamento, sino yo vine a cumplirlo. Y el Señor establece un contraste entre la ley, y de manera muy especial hace señalamiento de la ley moral, y cómo Él no viene a quebrantarlo, sino que Él viene a traer posibilidades mayores para que nosotros superemos por la obra del Espíritu de Dios lo que el Antiguo Testamento proponía. Ahora, si usted tiene dudas, mire como dice el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Si mal no recuerdo, no matar era el 6º mandamiento. Eso está en el Decálogo, los 10 mandamientos. No matarás. Oíste que fue dicho: no matarás. Ahora, Jesús viene a dar una propuesta más dura. Por eso la gente cree que estar bajo la gracia es estar inferior a la ley. Entonces, nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es como estamos en el relajo. Aquella gente vivía en un molde, pero ese no es el sentido. La gracia es más dura que la ley, en el sentido de que ese favor inmerecido es mayores posibilidades. Dijo ahorita que el nuevo pacto es la universidad. Un judío no disfrutaba de la obra permanente del Espíritu de Dios viviendo en él, pero un hijo de Dios bajo el nuevo pacto está auxiliado de manera perenne por el Espíritu de Dios, y ahora supera las demandas de la ley no por tu fuerza, no por lo que tú puedes lograr, es por lo que el Espíritu de Dios puede lograr en nosotros. Por eso estar bajo la gracia es estar bajo mayores posibilidades, no humanamente, eso hay que decirlo siempre, es posibilidades divinas a través nuestro. Por eso dice aquí: oíste que fue dicho al antiguo: no matarás. Esa es la ley. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que decía. Pero yo os digo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese, eso está más duro. Óyeme, eso está más duro. ¿Por qué Jesús está diciendo que hay mayores posibilidades de santidad bajo el nuevo pacto? Porque hay mayores recursos a nuestra disposición bajo el nuevo pacto. Mire, vamos, versículo 27 también. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Si mal no recuerdo, ese es el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Ahora, aquí el Señor recrudece eso bajo la gracia y dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adultera con ella en su corazón. Fíjese, en la ley antigua testamentaria, los judíos estaban pensando que era una cuestión externa, de formalismos externos. Usted no ha matado a nadie físicamente, pues no tiene ningún problema. Aunque su corazón esté lleno de odio y usted lo mire con ganas de matarlo, y usted tenga odio y tenga resentimiento y tenga amargura. Pero Jesús dice: el problema va más allá de una cuestión formal de externo, de algo externo. Por eso el cristiano vive bajo la ley del Espíritu, expresando otras partes de la Escritura que hablan en esos términos. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, ustedes pueden leer en Gálatas, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice eso? Porque la ley del Espíritu no es una ley externa, es una ley interna. Y es Dios obrando desde dentro hacia afuera. El Señor nos transforma. Y entonces, ya no solo es una cuestión de lo que se ve externamente y de lo que se hace externamente, sino una cuestión de lo que hay en el corazón. Jesús dice que bajo la gracia, según las posibilidades del nuevo pacto, según los recursos que Él viene a traer, por eso dice: no, el que cree que Jesús está contra la ley, no, Jesús es un cumplidor de la ley, Él cumple la ley, pero los seguidores de Él los capacita para que Él tenga mayores logros que cualquier judío que fuera apegado a la ley. Y dice la Biblia, bueno, ahí usted puede encontrar, solamente menciono, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, y usted va a encontrar ahí la gran enseñanza. Es un discurso muy interesante, lindísimo. Eso es algo para estudiar y enajenarse viendo enseñanza. Hay otro discurso sobre el discipulado en el capítulo 10.
Mira el capítulo 10. Bueno, un dato interesante es que el capítulo 8 está mayoritariamente contando milagros. Así que usted puede ver ahí, Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, y Jesús calma la tempestad, los endemoniados. Es una buena manera de recordar los textos de la Biblia. Cuando usted agrupa que hay capítulos que tienen énfasis, le va a ser más fácil buscar en la Biblia. Si usted se acuerda que del 5 al 7 está el sermón de la bienaventuranza, el 8, mira el contenido que tiene, que mayoritariamente hay intercalado alguna enseñanza o algo que cuenta, pero hay mucho de milagros contados. También la elección de los 12 apóstoles, que aquí hay otra serie de enseñanzas, que no nos vamos a meter mucho en ella ahora, pero está la elección de los 12 apóstoles y cómo el Señor les da todo un discipulado y le da una misión. Usted se acuerda que los manda de 2 en 2 a predicar, y principalmente, porque acuérdese también, y le insisto, que la primera misión del Señor Jesucristo está dirigida a la nación de Israel. Los primeros esfuerzos misioneros están dirigidos a la nación de Israel. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿De qué nacionalidad eran? Judíos. Y esos judíos selectos que fueron sensibles al mensaje de Jesús, se les encomendó predicarle a los judíos. Mire cómo dice el versículo 5, capítulo 10, versículo 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. No es que Dios no tenía un plan para los gentiles. Por supuesto que sí, eso estaba en el programa divino. Pero la prioridad de los esfuerzos misioneros del Señor estaba en los judíos. Y en ciudades samaritanas no entréis. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera endemoniados, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni de alforja para el camino. Bueno, ahí hay, y también se dan enseñanzas para las persecuciones venideras que iban a atravesar los discípulos. Acuérdense que dice Cristo que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos rapaces, porque la iglesia naciente enfrentó grandes luchas y Cristo lo alertó, ¿verdad? Contrario también a lo que muchos están diciendo, que ser cristiano no va a tener ningún problema. Jesús hizo grandes alertas a sus primeros discípulos. Mira aquí este versículo 16 del capítulo 10, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí hay una sección que toda está enfocada en ese círculo íntimo, ese primer grupo de discípulos, la iglesia del Señor Jesucristo, que está compuesta de 12, la iglesia del Señor Jesucristo, y el discipulado, a quien se debe temer, la causa de división. Y después viene otro sermón en el capítulo 13. En el capítulo 13, y aquí podemos tener otra cosa, otro aspecto en la mente. En el capítulo 13 encontramos que es un sermón de parábolas, muy importante. Este capítulo está dedicado a narraciones parabólicas, que ese era un tipo de lenguaje muy usado por el Señor. Las parábolas no fue un lenguaje iniciado por el Señor Jesucristo. No. Las parábolas en el Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, tiene una parábola que narra una enseñanza en términos parabólicos, pero la parábola también era conocida en el mundo antiguo, en el mundo pagano, era una manera de hablar y de dar enseñanzas, y el Señor se auxilia de la parábola. La parábola tiene un doble propósito. La parábola es un lenguaje simbólico que es muy difícil de definir, porque a veces cuando nosotros analizamos las parábolas de la Biblia, dentro del lenguaje parabólico hay símiles, hay alegorías, hay proverbios, hay enigmas,
aglutina muchos tipos de lenguaje figurado. Pero bueno, se destaca en que es casi un símil extendido. Entonces, las parábolas tienen un doble propósito: ocultar y revelar al mismo tiempo. Porque frente a los enemigos del reino, frente a aquellos que estaban cerrados, que no tenían corazón sensible, pues el mensaje de las parábolas quedaba oculto a sus ojos y a su entendimiento. Pero los que tenían sensibilidad y querían saber, pues a través de ese mensaje, el Señor, ese mensaje pictórico, ese mensaje que cautiva la atención, porque no es lo mismo que le digan una enseñanza en conceptualizaciones que se la den en una historia, en una ilustración. Estoy seguro que vamos a recortar más la historia y no una serie de conceptos abstractos. Jesús era el maestro por excelencia y usaba el lenguaje parabólico y daba unas enseñanzas impresionantes que cautivaban a las multitudes. Y la primera parábola es la del sembrador. Miren el versículo 10, 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Muy interesante, ¿no? Muchos de la iglesia pueden decir: ¿por qué Jesús habla por parábola? Bueno, el Señor les dice, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Es decir, doble propósito: transmitir una enseñanza a sus discípulos, a los que de corazón querían saber, y a aquellos carnales, aquellos que estaban opuestos a su mensaje, no les iba a ser dado el mensaje. Después dice, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona que tiene un poco de luz espiritual, que tiene una comprensión de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús, pero su corazón está abierto, tiene un poquito, pero está abierto, quiere más, dice que tendrá más. Pero aún el que no tiene ni un poquito y se cierra y no quiere saber, aún si tuviera algún rayo de luz espiritual, dice que eso le será retirado. Entonces nosotros tenemos que vivir frente a las enseñanzas del Señor como abiertos, sensibles, deseosos de aprender más. Eso es lo que el Señor quiere decir con esa expresión: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, ahí pueden encontrar pasajes de Isaías. Jesús explica la parábola del sembrador porque los discípulos se quedaron que no entendieron nada, la parábola del trigo y la cizaña, y después un montón de parábolas lindísimas donde el Señor hace enseñanzas hermosas. En el capítulo 18, puede hojear la Biblia, allí en el Evangelio de Mateo, bueno, allí encontramos también el discurso sobre la humildad y las relaciones humanas. Principalmente se dedica en esa sección, ese sermón, porque acuérdense que estamos aglutinando una serie de enseñanzas que hay en el Evangelio de Mateo. Ese sería el cuarto discurso del Señor, el cuarto discurso sobre la humildad y las relaciones humanas. Allí también hay parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano. Allí hay una cosa muy linda en eso de perdonar al hermano, porque casi un día me di cuenta de eso y dije, mira qué importante. Aquí habla de cuando el hermano peca contra ti. Cuando hay alguien que ha pecado contra nosotros, nosotros podemos decir, no, yo no le ofendí, me ofendió a la mía, así que él tiene que venir. Pero tú sabes qué enseña el Señor aquí en esto de las relaciones humanas, que no es el que ofendió el que debe venir. ¿Tú sabes quién es el que debe ir a tratar de buscar la reconciliación? El ofendido. Mira como dicen en 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si tu hermano peca contra ti, no si tú has pecado contra él, si él te ha ofendido, ve tú. Dice, fíjense qué tremenda enseñanza. El Señor, eso es en cuanto a las relaciones humanas. Hay un discurso sobre la hipocresía que está dedicado en el capítulo 23, adivina a quién, al mundo religioso de los judíos, los fariseos. Jesús acusa a escribas y a fariseos. Bueno, ahí el Señor le dice sepulcro blanqueado, le dice un montón de verdades, hace todo un mensaje
sobre el asunto de ellos practicaban una religiosidad y una santidad externa, pero Jesús viene hablando del corazón, y que lo que se vea por fuera realmente tiene que ser la evidencia de una experiencia interna, que el mensaje que Jesús viene trayendo no se trata de apariencias, viene un mensaje. Y bueno, ese sería el 5, el discurso sobre la hipocresía, que está en el capítulo 23, y termina dando Jesús un lamento sobre Jerusalén, porque tú sabes quiénes fueron los que más duros fueron al mensaje de Jesús. No fue el pueblo, fueron los líderes religiosos de Jerusalén, de los judíos, los que más se cerraron y los que colaboraron para que Jesús fuese crucificado. Los que hicieron eso mayoritariamente fueron los de más alto nivel religioso, y que leían el Antiguo Testamento y que oraban y hacían ayunos. Ellos fueron. Y Jesús hace un lamento en el versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que eso es una profecía para Jerusalén, que se cumplió en el año 70. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, porque, vuelvo a insistir, Mateo está escribiendo a los judíos. Y ahora Mateo pone una sección donde pone un lamento que Jesús tiene de manera especial sobre los judíos y sobre Jerusalén, la capital, porque mataban a los profetas y apedrean a los que te son enviados, y terminaron no solo matando a profetas de los que eran enviados, sino al mismo Salvador. Terminaron haciendo, y por eso Jesús se lamenta sobre ellos. Y este es el interés de Mateo: despierten, judíos, que el Salvador del mundo, judío también, está, y es el cumplimiento. Y en Mateo 24 está el último discurso. ¿De qué se trata el último discurso? De la destrucción del templo. Ahí se combina el juicio de Dios sobre Jerusalén, que fue en el año 70, cuando allí se narra cómo Cristo había dicho que no quedaría piedra sobre piedra del templo que no fuera destruido. Cristo dijo eso. Dice que una vez, ahí ustedes pueden leerlo en el capítulo, Jesús iba pasando por frente al templo, y los discípulos empezaron a decir: mira qué templo, mira qué maravilloso, mira qué clase de obra arquitectónica. Y dice Cristo: ustedes ven todo eso, porque ese era el templo de Jerusalén. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos se asombraron. Incluso ellos relacionaron eso con el fin del mundo. Y ellos después le preguntan: Señor, ¿cuándo va a acontecer eso? Y entonces el Señor les dice que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos, porque el juicio sobre Jerusalén, que dice que la casa iba a quedar desierta, eso que acabamos de leer, ¿cómo aconteció? Dice que asombrosamente el Señor le dio a los discípulos, y Lucas es más claro, buscan el paralelo en Lucas, porque aquí habla de la abominación desoladora, usa esa expresión porque está escribiendo para los judíos, pero Lucas, que escribe para los griegos, no usa esa terminología tan compleja, sino dice: cuando viera Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que su destrucción está cerca. ¿Y sabe cuándo aconteció eso? Eso aconteció de una manera estremecedora. Dice que en el año 70, un general romano llamado Tito Vespasiano apareció y rodeó a Jerusalén con todo un ejército para invadirla. Y dice que los discípulos se acordaron del pasaje cuando decía: cuando viera Jerusalén rodeada de ejércitos. Y entonces dice que ellos se acordaron, dice que inexplicablemente Tito Vespasiano se retiró. Cuando Tito Vespasiano se retiró, los discípulos se fueron de Jerusalén, huyeron, porque ahí dice: huyan. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyen. Dice que ellos huyeron. Y Tito Vespasiano vino con todo su ejército de nuevo. Y dice un comentarista bíblico: y se confrontó la orden del general Vespasiano, que dijo: no destruyan el templo, y la orden de Cristo, que había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque Tito Vespasiano le dijo al ejército: no me destruyan el templo. Y dice que fue tanta la fiereza con que los romanos le fueron arriba a Jerusalén,
que destruyeron el templo, dice que le pegaron fuego y el oro del templo dice que se hundió en el piso, en lo que estaba resquebrajado, se hundió y allí no quedó nada, arrasaron hasta con el templo. Tito había dicho no, pero Cristo había dicho no quedará piedra sobre piedra. Y este sermón se combina entre ese juicio sobre Jerusalén que ya ocurrió y la futura también venida del Señor en gloria. Y bueno, Mateo, que eso se los dejo, les conté, ¿no? Pero eso es algo para leer que está súper interesante. Y después ya el Señor anuncia su muerte, hace la institución de la Santa Cena. Y el clímax de Mateo es cuando se cumple que ese Salvador judío muere en la cruz y que eso había estado profetizado. Y Mateo vuelve a apelar al Antiguo Testamento para enseñar que realmente la muerte también estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Este es un evangelio bello. Y termina con la gran comisión, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese planteamiento también lo vamos a encontrar solamente en Mateo. No hay otro pasaje donde se habla de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente este evangelio es el que lo tiene. Así que ahí tenemos un panorama para luego introducirnos en detalle. Yo creo que si nosotros tenemos eso en mente, vamos a comprender mucho mejor cuando leamos este evangelio con esta panorámica en mente. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios porque Mateo es otra cara de ese mensaje y de esa vida del Señor Jesucristo. Mire, una de las cosas interesantes es que los evangelios es como una pintura, un mismo cuadro pintado por 4 pintores, pero cada uno estaba en un ángulo diferente y nos dejó ver una arista de esa vida y de esa obra del Señor. Señor, muchas gracias por esta noche, gracias por el evangelio de Mateo. Te pedimos que tú nos ayudes a comprenderlo más y más, y que esta panorámica, este asomo que hemos estado haciendo en esta noche, nos ayude a posteriormente comprender mucho más, profundizar mucho más en todo lo que quieres enseñarnos en este evangelio. Bendícenos mucho. Por Jesús. Amén. Amén.